Las dos vidas de Federico. Nos causa problemas con los vecinos. Por su culpa nos hemos peleado con ellos. ¡Mátalo!, gritó mi madre. Mi padre entró con furia a la cocina. Tomó del pescuezo al gato, que dormía plácidamente a lo largo de la bicharra, le puso una cuerda al cuello y colgó al animal del parador sin pronunciar palabra alguna, cumpliendo así la orden de mi madre. El sentenciado empezó a retorcerse maullando desesperado, tratando de zafarse de la muerte. De tanto esforzarse por salvar su vida, se orinó. Quise abogar por él y descolgarlo, pero mi padre me impidió empujándome y expulsándome de la escena del crimen. Sentí pena y compasión. Entré a la cocina para no ver la agonía del indefenso animal. «Ten tu merecido, gato ratero, ahora estás pagando todo lo que has robado», escuché decir a mi padre mientras disfrutaba mirando el triste final del animal. Quizá él nunca entienda por qué lo sentenciaron a muerte, si él solo satisfacía su hambre. Probablemente si hablara argumentaría sus descargos y pediría disculpas, pues para ellos robar para comer no es un delito capital. Estoy seguro que si estuviera en sus manos, acudiría a un abogado para pedir una acción de amparo y se proceda a un juicio justo. En él le increparía a mi padre las veces que robaba gallinas para irse a beber con sus amigos. Los esfuerzos del pobre gato iban decayendo, hasta que una gota de sangre reveló su último suspiro. Luego expiró, como un eco que se pierde en las profundidades del silencio. Al rato mi padre descolgó y tendió el cadáver sobre la tapia. En su esfuerzo de aferrarse a la vida, el gato había orinado gotas de sangre. Su lengua, como una hojita de eucalipto, se asomaba en su hocico. Al mediodía me acerqué al cadáver. En la oscuridad de los ojos, su ternura aún permanecía en una lágrima seca. Sus bigotes tiesos, como las espinas del cactus, no se amilanaban y se resistían a morir humillados. Al anochecer, mi padre cavó una fosa en medio del jardín y sepultó a Federico. En ese momento, un silencio rudo quedó suelto en toda la casa, mientras que mi corazón, en silencio, se estrangulaba. En la cena, pude sentir su ausencia. Él siempre se sentaba en mi rodilla, ronroneando su clásica melodía. Con añoranza creí sentir su caricia y aquella mirada tierna sobre mi rostro. Después de la cena, algo sosegado, me retiré del cuarto. Ya en el cuarto, divisé la tumba de Federico. La sombra negra del árbol de manzanos se había posado sobre su tumba, echándolo al olvido. Un aire tosco se estrelló en mi rostro y alborotó mis cabellos. Poco a poco empecé a percibir una energía que me hacía titubear y me llenaba el alma de miedo. Me retiré de la ventana muy turbado y me acosté. ¿Cuándo morimos? ¿A dónde iremos? ¿A qué lado de la naturaleza llegamos? Estas preguntas empezaron a taladrar mi cerebro, graficando en mi raciocinio varias hipótesis. Un fortuito airecillo apagó el mechero, dejando en penumbra la habitación. Lleno de miedo, me envolví con las frazadas y luego me quedé dormido. Desperté con el canto de los pájaros. La brisa de la mañana acompañaba los latidos de mi corazón. Duele pensar que somos la raza animal más cruel que las demás. No valoramos a los animales ni a nuestros semejantes. A veces los ignoramos, haciéndoles sufrir sin pensar que ellos también tienen sentimientos. Un grito desesperado truncó mi reflexión mañanera. Salí al patio deprisa. Mi madre, recostada en el árbol de manzano, trataba de recomponerse y tenía la mirada aterrorizada. «¿Qué pasó?», gritó mi padre de la calle. Ella apenas señaló a la cocina con una mirada dura y enmudecida. Mi padre y yo entramos a la cocina. Federico estaba en el lugar donde siempre se sentaba. Por unos segundos nos quedamos sin palabras. Mi padre, en una reacción instintiva, quiso atraparlo, pero este saltó por la ventana al jardín y luego cruzó hacia el techo del vecino.
Un silencio inexpresivo nos inundó. Fuimos a mirar al lecho de Federico, pero este estaba removido. Mi padre, dudoso, tomó la pala y cavó la fosa para comprobar la presencia del cadáver, pero este realmente no estaba. Confirmado y desconcertado, gritó: «¿Qué pasó? Estaba muerto. Yo lo maté». Una psicosis de miedo y terror nos inundó. Mi madre se acercó a mi padre, temblorosa y perturbada, masculló: «Es el demonio». Él, lleno de incertidumbre, nos conminó a callar. Luego partió rumbo a la casa de su tío. Quería encontrar respuestas. No podíamos definir lo que estaba pasando. Quizá por ignorar ciertas leyes de la vida, no entendíamos tan insólito hecho. El sol, como una mujer tímida y asustada, se asomaba de reojo entre las nubes. «Creo que es el demonio». El tío no supo responder, quedó asustado. Señaló a nuestro padre a su regreso. Nadie quería quedarse en casa porque una tempestad silenciosa nos atacaba. Para disimular y calmar nuestro nerviosismo, nos fuimos a la chacra. Federico fue el nombre que le pusimos aquel domingo, que llegó a la casa en una cajita. Llevaba una cintita roja en el cuello. El color de su pelaje era como la aurora de una mañana de verano. Tras sus ojos verdes podía ver el prado donde descansa mi infancia. Fue el regalo de una amiga de mi madre. Siempre fue fuerte y juguetón. Su tiempo de cachorro la vio al lado de Moche, un perrito que nos acompañaba en el pastoreo de la manada de carneros. Federico era un buen cazador. Desde que llegó, ningún ratón invadió la troja de granos. No sé cómo ni cuándo había aprendido a robar cuyes de los vecinos. De casa nunca había desaparecido ninguno. Sin embargo, cada vez que desaparecía un cuye de la vecindad, Federico era el culpado, y por su fama de robacuyes fue sentenciado a la pena de muerte. Federico nunca fue atrapado infraganti. Si hubiese robado, hubiese sabido escapar con astucia e inteligencia de todas las trampas que ponían para matarlo. Por la tarde regresamos a la casa. Al abrir la puerta, una energía malévola reprimió nuestros sentidos, dejándonos propensos y esquivos. Fue entonces que, absortos, vimos a Federico sentado sobre un tronco, muy cerca donde fue ejecutado. Al vernos, el gato dio un brinco y apareció en el techo del vecino. Mi padre, sumamente aturdido, nos sacó a la calle. «Me esperan aquí, iré a traer al tío Pablo», dijo dirigiéndose a la plaza. Me quedé encogido en una de las esquinas, junto a un arbusto de retama. Al rato apareció mi padre con su tío, un anciano robusto, canoso y de mirada vigorosa. Sobre sus hombros traía una alforja donde llevaba coca, cigarro y aguardiente. Su mano diestra sujetaba un machete cuyo filo a la distancia relucía. Antes de la cena hicieron un pequeño rito ancestral en el patio para expulsar a los malos espíritus. Clavaron 4 estacas de fémur humano en las 4 esquinas de la casa, siendo postas con sogas de cuero de llama. Tras del zaguán colgaron un espejo para que el espíritu al entrar se viera a sí mismo y se asustase de su apariencia. Terminando el místico escenario, ya en la cena, mi padre y el tío Pablo argumentaban sus teorías disparatadas para finalmente elaborar un plan con el fin de capturar al gato y desmembrar sus extremidades. Mas un ruido minúsculo en el corredor nos hizo tartamudear, evidenciando nuestro nerviosismo. Cerca de la medianoche, en la pieza más pequeña de la casa, nos hemos reunido. El anciano tendió una manta negra sobre el piso. Luego tiró maíz y coca para vaticinar lo que estaba pasando y lo que deberíamos de hacer. Al parecer, los apus le respondían y le decían lo que tenía que hacer para que alejasen a los malos espíritus de la casa. La luz del mechero flameaba, amenazada por alguna aura maligna y agresiva cerca de nosotros. «Este maldito está cerca, muy cerca», comentó el anciano tratando de recomponerse del trance. Afuera, el viento furioso remecía los árboles
Entonces sentimos que el espejo que pusimos tras del zaguán cayó y se hizo trizas. Se sentía que una fuerza malévola circundaba la casa. Todos masticaban la coca, surtiéndola de rato en rato con aguardiente y cigarros, para canalizar la energía del ritual. El rostro negro de la luna parecía entrar por la ventana como una piedra lanzada con odio. De pronto, Federico entró en la habitación con una actitud sumisa. Se acercó a mí con una mirada fría. Todos quedamos prisioneros del miedo y yo sentí un adormecimiento total en mi cuerpo. El anciano, en una súbita reacción, tomó del cuello al gato y lo llenó en un costalillo. El gato empezó a maullar con desesperación. Mi padre tomó un palo y le empezó a golpear, recriminándole e insultándole. Los lastimeros maullidos del animal me dieron mucha pena y corrí a defenderlo. Mi padre, de un empujón, me dejó sentado en el suelo. «No te metas, este es el demonio», me gritó. El anciano agarró su machete y con todo el odio del mundo le empezó a tirar a Federico, gritándole: «Muere, maldito demonio, muere, maldito, muere». El costal empezó a humedecerse de sangre. El gato dejó de moverse poco a poco. De inmediato, cavaron otra fosa atrás de la casa y lo enterraron, conjurando con ritos ancestrales, mientras que mi madre rezaba el Padre Nuestro y el Ave María con una actitud desesperada. Regresamos a la casa. Nuestros corazones temerosos y agotados parecían retornar en torno al miedo. Mi madre, nerviosa, trajo la imagen de la Virgen Dolorosa y lo puso sobre la manta. «Ella nos protegerá del mal», susurró con fe. Afuera el viento aplastaba con soberbia el suspirar de los grillos. No pudimos dormir. Al amanecer, cayeron agotados nuestros cuerpos y se rindieron hasta casi las 8 de la mañana. Despertamos asustados. Mi padre y su tío corrieron a mirar la tumba. Se tranquilizaron al encontrarla conforme. «Tenemos que repetir en la noche la velada», musitó el anciano. Mi padre, con la ayuda de mi madre, hizo rodar una piedra grande sobre la tumba para asegurarse que no volviera a salir. «Allí te quedarás para siempre», dijo mi madre con una actitud que destilaba odio. En la tarde, cuando estábamos en la chacra desherbando el maíz, llegó la esposa del anciano, que solo alcanzó a pronunciar: «¿Mataron a tu tío?». Mi padre dejó su pico y dijo: «¿Quién lo hizo?». «¿Quién?», dijo. La anciana solo alcanzó a señalarle su casa. Todos corrimos. Al abrir la puerta nos chocamos con un aire frío que salía de la casa. Allí, en el patio, estaba tirado el anciano sobre un charco de sangre. Le habían abierto su pecho cruelmente para arrancarle el corazón. Mi madre me abrazó tratando de taparme los ojos y me sacó de la casa. En la calle, la gente curiosa abarrotaba la entrada. Más tarde, el teniente gobernador del anexo, acompañado de 2 subalternos, certificó la muerte del anciano como un asesinato. En su cuerpo se percibían rasguños, como si un grupo de gatos le hubiera atacado cruelmente. Mi padre salió de la casa perturbado, asustado. «Vamos a casa», le dijo a mi madre. Llegando a la casa, mi padre se fue a ver a la tumba de Federico. La piedra estaba movida. «¡Maldición! ¡Sigue vivo!». Pateó a la piedra con ira. «¿Ahora qué vamos a hacer?». «Tengo mucho miedo», dijo mi madre con una voz lacónica. A la noche siguiente, mi padre decidió no ir al velorio por temor a que el demonio se adueñara de nuestra casa. Aseguramos puertas, ventanas y regamos las esquinas de la casa con agua bendita. El apogeo de la noche expresaba miedo. Las maniobras del viento empujaban la puerta una y otra vez. Me parecía que la predicción maligna del silencio nos ataba profundamente al miedo, causándonos una desesperación en el alma. Más o menos a las 12 de la noche tocaron la puerta desesperadamente. «¿Quién es?», gritó mi madre. «Yo, hijo. Soy tu tío Pablo. Ábreme la puerta, por favor. Estoy herido».
susurró con voz enferma golpeando la puerta. Mi madre quiso abrir, pero mi padre se lo impidió. Él está muerto. ¿Acaso no le están velando? El demonio nos quiere engañar, le recriminó. Una energía maligna y un olor extraño empezaron a emerger causándonos vómitos. Mi madre prendió velas y más velas. La lánguida luz brilló en nuestros rostros a causa del sudor que provocaba el nerviosismo y el miedo. La noche parecía entrar a casa como sombra gigante. Trancamos la puerta del cuarto donde nos habíamos refugiado y allí nos quedamos hasta el amanecer sin hacer caso a los lamentos del anciano. Salimos del cuarto solo después de que el sol hizo su aparición, hallando silencio y soledad en la casa. La frescura de la mañana anunciaba un buen día. Mi padre buscó algún rastro cerca de la puerta. No halló nada. Vamos al velorio. No comentemos lo que sucedió anoche. Van a pensar que somos demonios, recalcó mi padre varias veces, mientras tomaba su copón de caña pura. A mi madre se le veía mortificada, taciturna. Su silencio denotaba la agonía de su alma. Mi padre se repetía en silencio: si no hubiese matado al gato, no hubiera sucedido toda esta amarga historia. El día del entierro amaneció nublado. El jardín no tenía el brillo de siempre. Tampoco se veían a los pájaros entre las flores. Al mediodía el ambiente seguía tétrico. La brisa tenía mal olor. A las 2 de la tarde, el féretro salió de la casa en hombros de los amigos, con dirección a la capilla, para que escuchara su última liturgia. Mis padres acompañaban a la viuda en su dolor. A media cuadra de la capilla, frente al féretro, se levantó un torbellino malsano. Parecía que a cada paso crecía más y más, expulsando un olor horrible que espantaba a la gente. De tanto esfuerzo y lucha, el féretro llegó a la puerta de la capilla. El torbellino entonces se volvió más agresivo, impidiendo el ingreso de la comitiva. La gente sugestionada empezó a asustarse. El sacerdote tenso se acercó rezando el Padre Nuestro. Al momento que empezó a rociar agua bendita sobre el ataúd, este empezó a moverse como si el cadáver quisiera salir. La gente empezó a correr despavorida, invocando ayuda a Dios. «Es el demonio, miren, quiere salir, miren», gritó un anciano. Al sacerdote se le veía estremecido, asustado, arrinconado en la puerta, casi sin respirar. Uno de los pocos hombres que no había huido, ofuscado, reaccionó y se aventó sobre el ataúd. «Ayúdenme, el demonio tiene que morir», gritó. 3 hombres acudieron al llamado. El ataúd empezó a elevarse con los hombres encima. Mi padre corrió al llamado y se echó sobre el ataúd. Unos 10 hombres, incluido el cura, dominaron el féretro y lo colocaron en el piso. «Traigan lazos y sogas», gritó el cura. El féretro atado logró ingresar hasta el altar de la capilla. La misa fue rápida, no se cumplió con el protocolo. El féretro, amarrado en un triciclo por precaución, fue llevado a la procesión hasta su última morada. Muy cerca de la fosa le hicieron su última velada. La gente, chachando su coca, comentaba y sacaba sus conclusiones. Un fuerte relámpago asustó a la gente, que empezó a incomodarse. «Enterrémoslos antes que llueva», dijo la viuda. A los deudos le sacaron del cementerio. El ataúd descendió a la fosa con cánticos y oraciones por un coro improvisado. En ese momento llegó la lluvia, acompañada de un fuerte granizo. «Esto es castigo de Dios. ¿Qué hemos hecho, Señor?», se arrodilló una anciana mirando al cielo. Otra anciana, sacando un velo negro, empezó a orientar al granizo hacia los cerros, orando en quechua varias veces. Así, con viento, granizo y relámpagos, sepultaron al tío Pablo. De momento se calmó todo. La tarde quedó oscura, los sembríos terminaron destruidos por la fuerte granizada.
La gente regresó a sus casas aterrorizado por todo lo que vieron. Nosotros nos quedamos en la casa de la viuda, acompañando su duelo. La fría noche había llegado con cierta melancolía y lo que provocaba miedo era el canto lúgubre, búhos y grillos. El día amaneció con un cielo despejado y un sol intenso ahora. La gente regresó a sus casas aterrorizada por todo lo que vieron. Nosotros nos quedamos en casa de la viuda acompañando su duelo. La fría noche había llegado con cierta melancolía y lo que provocaba miedo era el canto lúgubre de búhos y grillos. El día amaneció con un cielo despejado y un sol íntegro. La gente del pueblo, aún asustada, chismorreaba sobre los últimos acontecimientos. En la casa del finado, familiares y vecinos alistaban su ropa para el lavatorio. Cerca de las 10 de la mañana llegó don Sabino hasta el patio de la casa, muy agitado y aterrado. Mamá Tomasa. Su voz traspasó la tranquila mañana. ¿Qué pasó? Mi padre le interceptó tomándolo del brazo. El pobre hombre, en medio de su aterrado sudor, tartamudeó mirando a la viuda. Don Pablo está tirado, atrás del cementerio. Le han desenterrado. Mi padre, sin pronunciar ninguna palabra, salió corriendo. En el lugar ya se encontraron algunos pobladores, atemorizados. Unos que otros rezaban el Padre Nuestro, inundados por el miedo y la desesperación. El ataúd había sido desenterrado y forzado brutalmente para sacar el cadáver. Mi padre, con la escena, quedó estupefacto, con el pensamiento muerto y las ideas desmembradas. Nadie podía explicar lo sucedido. Al poco rato llegó el cura con una facha desordenada y nerviosa. Al ver el cadáver también quedó paralizado, mudo por unos segundos, y en una reacción mecánica abrió su Biblia y empezó a invocar a Dios, pidiendo que perdone el alma que había sido desterrada del cielo. Después de rezar y pedir clemencia por los pecados del difunto, el cura ordenó levantar el cadáver para volverlo a enterrar. Nadie se atrevía a dar la iniciativa. La gente tenía miedo hasta de tocarlo. Mi padre entonces se armó de valor y acomodó al difunto en una manta. Se le unieron varios compoblanos y le ayudaron a regresar el cadáver al ataúd, mientras el clérigo seguía con sus oraciones. Esta vez reforzaron la fosa con piedras y espinas. Sobre su tumba el sacerdote clavó un crucifijo y derramó agua bendita. La gente que se había conglomerado a curiosear se retiró asustada con el medalla. El clérigo abrazó a la viuda, tratando de comprender su dolor, su miedo. Mi padre, acusado por su conciencia, se animó a contarle al sacerdote qué era lo que estaba sucediendo. Le contó paso a paso cómo empezó esta trágica situación y le pidió que interceda por él ante Dios para que perdone su pecado. El cura, después de escucharlo, le dijo: Hijo, no te culpes. Lo que está pasando no es tu pecado, es obra de Satanás. Solo tenemos que ser suficientemente fuertes para enfrentarlo y derrotarlo. Padrecito, ¿ahora qué haremos? Ya hay comentarios de que mi familia es manipulada por el demonio. Ya notaste, la gente se aleja de nosotros, musitó mi padre con voz balbuceante. Hijo, tenemos que encontrar al gato. Es la clave de todo. Está poseído por el demonio, añadió el cura. Hay que matar al gato, interrumpió la viuda. El gato no va a morir, ya está muerto, dijo el párroco. Satanás solo está usando su cuerpo para hacer presencia e intimidarnos, igual como lo está haciendo con tu esposo, para confundirnos. Tenemos que buscar la forma de que el gato nos diga lo que quiere, lo que busca. Esa es la clave. Ahora me voy. Padrecito, no te vayas. Tenemos miedo. Mi madre le tomó del brazo. Él, abrumado, dijo: yo regresaré en la noche. Tengo que ir a la capilla a traer algunas cosas necesarias para protegernos del demonio. Entonces, te acompaño, padre, dijo mi primo. Vamos, lleva algo para traer agua bendita, dijo el cura.
Había empezado a oscurecer, la noche parecía hervir en silencio. La fricción del viento era fría, áspera e inofensiva. Mi madre prendió la bicharra mientras que mi padre buscaba la vieja Biblia que estaba guardada en el baúl. La luna se distinguía desde la ventana y parecía coronar el cerro más alto del pequeño valle. Mi padre se había quedado mirando la imagen de nuestro Señor grabada en la portada bíblica. El patio había sido invadido por algunos vecinos curiosos y chismosos. El patio había sido invadido por algunos vecinos curiosos y chismosos. La viuda y sus 2 hijos, sumamente aterrorizados, se encerraron en uno de los cuartos. El cura, a su regreso, pidió a los vecinos que desalojaran la casa. La gente se fue incómoda y asustada. Mi madre sirvió agüita de cedrón para el frío. Padrecito, algo me dice que vendrá el gato. Le comentó mi padre, prendiendo el mechero. Ojalá venga. Llama a mamá Tomasa y sus hijos. Ellos tienen que estar aquí, ordenó el sacerdote abriendo su maletín de cuero. Mi padre salió y trajo a toda la familia del difunto. Nos trasladaron a la habitación del difunto. La viuda sacó un puyo negro y lo tendió en el suelo. Sobre él regó coca, maíz de colores y al medio puso una botella de caña pura. Padre, hay que chachar coquita, susurró mamá Tomasa, convidándole un puñado de coca. Casi nadie hablaba. Afuera se podía sentir lo que hacía el viento con los árboles. La coca está muy amarga, murmuró mi padre sirviéndose un copo de caña. Cerca de la medianoche un aire helado emergió en toda la casa, infundiéndonos el terror e ideas malsanas. El viento golpeaba puertas y ventanas, agresivo. Todos bebían caña para templar los nervios y contrarrestar el intenso frío. Súbitamente todo en calma. Quedamos en silencio por unos segundos. ¿Qué está pasando, Dios mío? ¿Qué pasa?, musitó la viuda. Tomasa, Tomasa, se escuchó en medio de la noche. ¿Quién eres?, tartamudeó el cura. Soy Pablo, marido de Tomasa, replicó la voz gruesa y áspera. ¿Qué quieres, Pablo? Ya descansa en paz. ¿Qué es lo que buscas?, contestó Tomasa. Quiero que me perdones, mujer. Mi alma necesita de tu perdón. Dios me ha expulsado de su reino para pedir perdón del daño que hice a nuestra familia. ¿Recuerdas a nuestra hija Paulina? Yo la maté. Te mentí cuando dije que ella murió por una enfermedad. Yo la estrangulé. Perdóname, por favor. Ella está enterrada detrás del cementerio. Sobre su tumba hallarás rosas blancas. Han pasado 10 años y nunca han dejado de florecer aquellas rosas. Estoy arrepentido por lo que hizo. Ayúdame. Dios no me perdona. Tomasa, tú perdóname. Por favor, te imploro con mi alma en la mano. Si no, andaré por la tempestad y la oscuridad del infierno arrastrando mis pecados eternamente. Perdóname, por favor. El cura se sirvió un copón de caña y tomó de un solo sorbo dándose valor. La fuerza de su voz desenfundó amor, esperanza y terminó con esa frase esperanzadora. Hijo, estás perdonado. Tu alma será desencadenada del infierno para que entres al reino de Dios. Tomasa, perdóname por favor. Traicioné tu amor, tu confianza. No te niegues a concederme una gracia de salvación. Compadécete de esta alma que está sufriendo, replicó la voz. La viuda, ahogada en llanto, susurró tendiéndole su corazón. Te perdono, respondió. Gracias por salvar mi alma, muchas gracias. Ahora te pediré un último favor. Los demonios devoraron mi cuerpo. Mis huesos están amontonados en la puerta del cementerio. Recógelos, por favor, y quémalos junto a todas mis pertenencias. Las cenizas échalas al río. Así descansaré en paz. A nuestra hija desentiérrala y dale el lugar que le corresponde. Ahora me tengo que ir, se hace tarde. Entre ruidos tétricos se fue el tío Pablo. Poco a poco empezamos a sentir un aire nuevo, vivo.
la libertad de nuestras almas se sentía en el latido de nuestros corazones. Al amanecer llegó con la protección de un nuevo día. Al sol que asomaba se le podía sentir en el aire, en el respiro, en los olores tropicales de las flores. A las 7 de la mañana la familia fueron al cementerio acompañando y junto al sacerdote a recoger los huesos de Pablo. Cada paso que los acercaba a la puerta del cementerio les hacía temblar y sentían que entraban a un espacio intemporal que les removía el alma. Allí estaban sus huesos, como él dijo, desparramados. El cadáver del gato estaba a un costado, lejos de la escena. La ropa con que fue enterrado el difunto estaba tirada. El cura empezó a rezar mientras que mi padre, su sobrino y la viuda recogían los huesos. Al mediodía, al pie del cerro, se quemaron todas las cosas que pertenecían a Pablo, hasta el último hilo de su ropa, su último hueso. Para la tarde solo habían quedado cenizas. Recogieron todo en una caja y antes de echarlo al río, el cura celebró una misa. A mitad de la liturgia, una paloma blanca hizo su aparición y se posó cerca de nosotros. Terminada la misa, levantó vuelo aleteando varias veces sobre nosotros como quien da una señal de libertad y se fue al horizonte. En ese momento se reafirmó la paz y la tranquilidad en nuestras almas. Ese mismo día fuimos a desenterrar a Paulina. Era cierto, sobre la tumba de la niña florecían rosas blancas. El cuerpo estaba en un costal. A pesar de los años, el cuerpo de Paulina aún estaba íntegro. Su madre no pudo soportar al ver a su hija y echó en llanto. Al día siguiente enterraron a la niña con cánticos y flores blancas. Esa noche, Tomás había soñado que Paulina, alzado a Federico, le decía sonriendo que los quería mucho y que ya había perdonado a su padre.